Ok, nuevamente bienvenidos, que sea un día de bendición. Hoy tengo bastante información, pero voy a ver si la puedo condensar un poco para que el mensaje sea entendido y sea propicio para ponerlo en práctica en nuestra vida cristiana. El tema de hoy se llama una bendición llamada Evangelio. Una gran bendición, hermanos, el Evangelio, y todos estamos en esa bendición. Esa bendición se simboliza o es representada en parte como una llave. Jesucristo le dijo a Pedro, después de la declaración que hizo Pedro allí en Mateo 16, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: has aceptado, por lo tanto te entregaré la llave del reino de los cielos. Entonces el Evangelio es una llave, hermanos, que es la llave que abre el lugar celestial en este mundo. Es el lugar donde somos llamados para llevar una vida de santificación hasta la redención plena, que es cuando venga Jesucristo a buscar su iglesia. Entonces, por medio de esta llave yo entré al reino de Dios celestial. Pero esta llave no nos podemos quedar con ella. Esta llave tenemos que pasarla. Decirle a otra persona que aquí está la llave que te abre la puerta de los cielos. Entonces le voy a pasar esta llave para que cada uno de ustedes se la pase al otro y le diga: esta es la llave del reino de Dios. Y sabemos que nosotros la hemos recibido, pero hay personas aquí que todavía no han recibido la llave para entrar en el reino de Dios, y si la han recibido no han hecho la obra de entrar en el reino de Dios. Hermanos, quiero hablar un poco sobre el Evangelio como una bendición de Dios. El Evangelio es conocido en la iglesia de Cristo, pero ahí hay congregaciones, hay denominaciones que no conocen qué es el Evangelio. Entonces nosotros tenemos que estar seguros y está firme en este conocimiento del Evangelio, que es algo tan sencillo, pero como dice Romanos 1, 16, 17, es el poder de Dios para salvación. Es el poder de Dios para salvación. El Evangelio es una gran bendición que Dios le dio a la humanidad para que pueda ser salva, para que se pueda reconciliar con Dios. Eso es lo que es el Evangelio. Es la llave, es lo que nos permite entrar al reino de Dios. Sin esa llave no podemos entrar, o por menos al lugar correcto. Muchas personas quizás creen que han entrado al reino de Dios, pero no tienen la llave del Evangelio, no conocen qué es el Evangelio. Entonces, si no conocen qué es el Evangelio, ¿cómo van a entrar al lugar correcto, al lugar celestial, al reino de Dios? Si es por medio de la llave del Evangelio. Fue dada a Pedro, y Pedro la usó en Pentecostés, 50 días después que Jesús resucitó. Pedro predicó, los 12 apóstoles, el mensaje que quedó registrado en la palabra fue de Pedro, y entraron ese día como 3,000 personas a la iglesia de Cristo, al reino de Dios. Entonces es importante, hermanos, que sepamos que tenemos una llave dada por Dios para que otra persona entre al reino de Dios. La estamos usando. Y es lamentable, quiero compartir con ustedes, hermanos, unas estadísticas a nivel mundial que da tristeza, mucha tristeza, donde la iglesia primitiva, la iglesia que fundó nuestro Señor Jesucristo en el año 33, en el siglo I, tenga esta estadística. Y lo más triste es lo que está sucediendo actualmente, o por lo menos según esta proyección, lo que está sucediendo. Hermanos, en 1906 hicieron un estudio de la iglesia, de las congregaciones o de la iglesia de Cristo. Habían 2.649 iglesias o congregaciones para 159.658 cristianos, miembros de esta iglesia, 1906. Había 207.555 simpatizantes, visitantes
según esta estadística, ha sido más los visitantes que los miembros de la iglesia. En 1916 se multiplicó o se duplicó. En 1916, 5.598 iglesias, para un total de 319.211 cristianos o miembros de la iglesia de Cristo. Estamos hablando de la iglesia de Cristo. Y para un total de 528.400 simpatizantes o amigos. Esto fue en 1916. En 1926 subió un poco, 6.226 iglesias, para un total de 433.314 miembros de la iglesia o cristianos y 824 simpatizantes. En 1948 la iglesia subió a 10.089 iglesias en 1948, para un total de 682.672 cristianos y 1.006.000 simpatizantes. Se dan cuenta que siempre el número de simpatizantes es más. Eso quiere decir que la iglesia estaba anunciando el evangelio, estaba haciendo el llamado. Quizá no era tan efectivo para concretar ese llamado, pero sí hay, según la estadística, la tendencia de que la iglesia sí predicaba el evangelio, hacía el llamado. En 1980 subió a 12.762 iglesias, para un total de 1.240.820 cristianos. En 2000 subió a 13.000 iglesias, para un total de 1.300.000 cristianos. Y fíjense lo que pasó en la siguiente indagación. En 2009 bajó a 12.600. Desaparecieron 400 congregaciones. En vez de seguir la tendencia, está bajando. Cuando estábamos en Quito, en la escuela quiteña, el director Joshua, un día, digamos, viajando con él, nos comentó que estaba preocupado, o los estadounidenses, por allá que están en el contexto, que están preocupados porque las nuevas generaciones no están comprometidas con Dios, con la iglesia. Creo que la cuarta o la quinta generación ya no tiene compromiso con la iglesia. Por lo tanto, muchas iglesias están decreciendo, muchas iglesias tienen tendencia a desaparecer, porque cuando muere esa generación, la cuarta generación, la siguiente no está comprometida. Y Dios decía que es preocupante, y muchas iglesias decían que han cerrado las puertas. Han cerrado las puertas. Porque ya los hijos de los hermanos no quieren continuar en la iglesia o agradando a Dios. Hermanos, tenemos un reto muy importante, por eso creo que el evangelio es un tema que nos debe competir a todos y seguir o tomar la batuta, hacerlo de verdad, tener en cuenta que es la llave que Dios nos concedió para nosotros ayudar a los demás que entren en el reino de Dios. En los tiempos de Noé, Dios concedió 120 años para que el pueblo se arrepintiera. Pero quizás en ese momento no había quien predicara, porque dice en Santiago que ellos estaban dándose un matrimonio, tomando y comiendo, disfrutando del mundo. Noé estaba ocupado en la construcción del arca y no había quien le predicara. Por lo tanto, cuando se llegó el día cero del juicio de Dios, entraron 8 personas. Todo el mundo pereció. Y Dios utilizó el agua
como salvación para 8 personas, para la salvación y preservación de la raza humana. Pero tuvieron 120 años para ellos cambiar su opinión, para ellos buscar de Dios, pero no había quien les predicara. Hoy en día hay muchos quien pueden predicar. Estamos nosotros como iglesia. Todos nosotros debemos predicar el Evangelio. Todos nosotros debemos de ser instrumentos de Dios para decirle a las personas: aquí está la llave. Con esta llave puedes entrar al reino de Dios. Con esta llave tú puedes cambiar tu vida. Tú puedes hacer algo diferente que le va a agradar a Dios. Y a veces nos enfocamos en tantas cosas, hermanos, en tantas situaciones que son importantes. El trabajo es importante, el negocio es importante, la familia es importante, el disfrute es importante, el crecimiento personal es importante. Hay muchas cosas que son importantes en nuestra vida, pero lo más importante lo dejamos. Lo más importante no le tomamos atención, no le dedicamos tiempo suficiente a lo más importante. Había una vez una señora, una madre, que se le presentó la oportunidad de que le dijera: bueno, vas a entrar en este lugar donde hay muchas cosas importantes, pero debe tener en cuenta que no puede olvidar lo más importante, lo verdaderamente importante. Puede tomar muchas cosas, pero no vaya a dejar lo más importante. La señora entró, tenía un tiempo limitado, y bueno, había muchos tesoros, muchas joyas, mucho oro, muchos diamantes, muchas cosas valiosas. ¿Qué hizo la señora? Llenó, agarró, ya el tiempo, no tenía mucho tiempo, con afán, agarró muchas cosas. Y estaba contenta con esto: voy a vivir mi vida en plenitud, con gozo, con alegría, porque tengo cosas importantes, valiosas. Cuando le dicen: ya tienes que salir, que te acabó el tiempo. Cuando la señora sale, se cierra la puerta, se da cuenta que dejó lo más importante: a su niño, a su hijo. Lo dejó denso, por estar afanada buscando cosas importantes, y dejó lo más importante, que era su hijo. Nosotros a veces estamos en eso, nos enfocamos en cosas importantes, pero dejamos lo más importante, que es tomar la llave, el Evangelio, la bendición, la mayor bendición. Dios ha bendecido el mundo grandemente, con muchas bendiciones, pero yo creo que la bendición más grande es el Evangelio. Es la llave de la salvación. Sin esa llave no podemos entrar. Sin esa llave no vamos a estar con Dios. Sin esa llave vamos a ser condenados, hermano y amigo. Si tú no tomas la llave y entras al reino de los cielos, no vas a tener parte en ello. Tan simple como es. Y no crean o creen que hay muchas llaves, muchas copias allá afuera. Hay muchas copias. Quizás tú tienes una copia de esas que están allá afuera, pero no es la llave original de Jesucristo. La llave original de Jesucristo es el Evangelio. Y si tú no conoces qué es el Evangelio, no tienes la llave. No tienes la llave. Entonces, hermanos, una bendición llamada Evangelio. El primer tópico: la bendición de morir con Jesús. Es una gran bendición. Es una gran bendición llegar a este estado de una condición de vida a otra condición de vida. Vemos, hermanos, que la palabra en griego muerte es necros. Como adjetivo describe ese estado, esa condición: es morir, es cadáver, es dejar de existir. Eso es lo que indica la palabra muerte.
el idioma original. Cuando en Efesios 2:1 Dios dice, ustedes están muertos en su delito y pecado, y bajo esta descripción que nos da el idioma original, no existimos para Dios. Porque Dios nos dice, estamos muertos. Vamos a leerlo, hermanos. Efesios 2:1 dice la palabra de Dios. Ustedes trajeron lápiz y cuaderno, van anotando, por favor. Y él es Dios, le dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y él, ¿quién nos dio vida? Jesucristo. Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio una nueva vida, hermano, a través de ese sacrificio de Cristo. ¿Por qué a través de la muerte de Cristo? Porque Cristo pagó el precio en su muerte, en su sufrimiento para llegar a la muerte. Hay muchas maneras de llegar a la muerte física, muchas maneras. Un infarto, una caída, un accidente, una enfermedad. Pero Jesucristo, la llegada a la muerte fue por sufrimiento, por golpe, por maltrato. Llegó a la muerte bajo esa condición. ¿Para qué? Para darnos vida a nosotros. Entonces la muerte de Jesús implica vida, implica libertad, implica no condenación. Eso es lo que implica la muerte de Jesús. En 1 Corintios 15, hermanos, aquí está la llave del Evangelio. Anótela, no se lo olvide. Aquí Dios describe lo que es el Evangelio. Dice 1 Corintios capítulo 15, Pablo le está hablando a los corintios, a la iglesia, a los hermanos, y le hace un relato. Dice que además, 15:1, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creíste en vano. ¿Qué significa eso? Hay que oír los pasos de salvación, oír, creer, obedecer, perseverar. ¿Qué hace uno con oír y no obedecer? ¿Qué hace uno con obedecer y no perseverar? Nada, la salvación se pierde, hermano. Uno puede oír, creer, obedecer y no perseverar. Vas para el infierno. Vas para el infierno porque la salvación se pierde. Aunque Satanás por ahí buscó, torció la escritura, muchos están enseñados en ello, que la salvación no se pierde. La gracia irresistible se llama. Los salvos siempre salvos. Satanás es experto en torcer las escrituras. Entonces los textos, te los saca de contexto para hacerte creer o a la humanidad que es una verdad, pero está descontextualizada esa información y por lo tanto esa información es errada. Ahorita estoy escribiendo mis estos libros sobre doctrinas y estoy ampliando todo esto, y si alguien tiene alguna información por allí en un aspecto doctrinal, me la puede hacer llegar y ahí van a aparecer aquí. Pero es importante hablar sobre esto, hermano, porque hay mucha confusión sobre esto. Mucha confusión. ¿Cuánta gente está allá afuera? Acabamos de leer las estadísticas de la Iglesia de Cristo. ¿Cuánto? Si usted busca la estadística de los creyentes a nivel mundial, pasa de 1.000 millones. De 1.000 millones. ¿Dónde están esos 1.000 millones? ¿En qué lugar están? ¿En qué han creído? ¿Tienen la llave realmente? ¿O tienen una copia?
que piensa que con esta copia le va a abrir la puerta. No, la puerta solamente funciona con la llave original, que es el Evangelio. Que es el Evangelio. Entonces Pablo le estaba recordando a los hermanos en Corinto que tienen que creer, retener y perseverar para poder tener la salvación. En el versículo 3 dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué recibió Pablo? Cuando iba vía Damasco y se le apareció Jesucristo con una luz fuerte y cayó del caballo. Luego fue llevado, perdió la vista, fue llevado a Ananías a un lugar, tuvo 3 días sin vista. Luego Ananías le enseñó que era el Evangelio y fue bautizado. Esto es lo que Pablo está diciendo acá, lo que yo mismo recibí, porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí, que Cristo murió por nuestro pecado conforme a lo que estaba escrito. ¿Qué estaba escrito sobre el Cristo que iba a sufrir? Ahí está Isaías 53, y hay muchos salmos, profetas que hablan de Cristo, del Mesías. Eso ya estaba profetizado, que Cristo iba a sufrir para el perdón de los pecados, iba a morir por el perdón de los pecados. Morir en Cristo trae promesa, entrando en la promesa, pero también conlleva, hermanos, a un arrepentimiento. Debemos arrepentirnos. Si no hay arrepentimiento, no hay entrada. O si hubiese una entrada, la persona puede salir nuevamente, porque no se ha arrepentido de las cosas del mundo. Entonces, ese llamado, ese evangelio te debe llevar a un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento que ya tú no quieras seguir haciendo las cosas del mundo, un arrepentimiento que tú digas: esto era yo antes, ahora soy así, ahora soy de Cristo. Y acuérdense que la muerte significa un cadáver. Un cadáver significa alguien que no tiene signos vitales, que está sin ningún tipo de vida. Entonces, cuando nosotros morimos al mundo para vivir en Cristo por la gracia, la misericordia, significa que ya yo no puedo tener coqueteo, no puedo estar en las cosas del mundo, seguir practicando las cosas del mundo, porque yo morí para Cristo, a través del arrepentimiento. Entonces, eso es muy importante, que nosotros, cuando prediquemos el Evangelio, informemos también este contexto del arrepentimiento. Si una persona está en pecado y no quiere arrepentirse, no quiere dejar ese pecado, no está entrando en el reino de Dios conforme a la voluntad de Dios. No está muriendo al mundo. Y un requisito esencial para entrar en el reino de Dios es morir. Cristo murió. Y en Romanos 6, del 3 al 5, está el simbolismo del bautizo con el Evangelio. Así como Cristo murió, nosotros morimos al mundo. Así como Cristo fue sepultado, nosotros somos sepultados. Así como Cristo resucitó una nueva vida, nosotros también andamos en una nueva vida. Entonces, hermanos, es importante que nosotros sepamos que la muerte significa una separación total del mundo. Y yo tengo que ver, al momento de arrepentirme, qué es pecado para Dios, qué no le agrada a Dios. Y con esa conciencia arrepentirme. ¿Cuántas personas no han caído en fornicación, no han caído en trago, no han caído en vicio, no han caído en actitudes pecaminosas porque no tienen claro lo que es un arrepentimiento? No tienen claro qué hicieron al momento de confesar su fe.
de conocer el Evangelio, qué significaba realmente morir para el mundo. Muchas personas, ¿no? O todos quizás caemos en un momento dado en pecado porque no tenemos muy claro que ya yo no soy de este mundo, ya yo soy del reino de Dios, ya yo entré al reino a través de la llave del Evangelio. Si yo sé que algo es pecado para Dios, relaciones ilícitas, murmurar, criticar, avaricia, etcétera, etcétera, es pecado, y yo sigo en esto, hermano, debo revisar mi arrepentimiento. No, quizá no me arrepentí de corazón, totalmente arrepentido, porque nadie que muere vive nuevamente, o queda medio vivo, eso sí, o está muerto o está vivo. Está muerto o está vivo. Entonces nosotros morimos para el mundo y vivimos para Cristo. Amén. Entonces morir al mundo, eso significa, hermano, morir al mundo. El arrepentimiento significa morir al mundo. Nosotros no vamos a morir como Cristo en la cruz, que merecemos estar aquí. Nosotros debíamos estar en Cristo, en la cruz. Pero nuestro Señor, en su gracia, su amor, nos libró de esa condenación, de ese sacrificio. Él murió por nosotros. Él murió por ti y por mí. Y fíjense lo incomprensible que es esto, que el mundo no lo logra entender. Algo tan fácil. ¿Usted entiende eso? ¿Entiende la gracia y el amor de Dios en Cristo en la cruz? Y usted pregunta allá afuera y le van a decir que sí, pero realmente lo entienden. ¿Cómo demuestra que lo entiende? Con tu comportamiento, con mi comportamiento, caminando con la lengua, hablando con la lengua de los zapatos y no con la lengua de arriba. Y allá afuera le van a decir, sí, Cristo murió por mí, pero lo estás haciendo. Estás siendo activo, orgulloso, ignorante, necio, porque no quiere aceptar ese regalo de Dios. Dios nos está diciendo a través del Evangelio, tenga la salvación, entra en una nueva vida, sé hijo mío, entra en la promesa de la salvación. Y el mundo que le está diciendo, no, yo no quiero eso. Yo quiero buscarte bajo mi propia voluntad, bajo mi propio criterio, en lo que yo pienso que debo hacer para estar contigo. Y usted pregunta allá afuera y todo el mundo le va a decir, yo estoy con Dios. Inclusive los que se van de la iglesia, muchos dicen que están bien y no se están congregando. ¿Cuál usted a razonar eso, hermano? ¿En qué creyeron? ¿En qué entendieron al momento de recibir el Evangelio? ¿Cuántos estamos acá quizás sin entender plenamente qué es el Evangelio? ¿Qué significa el Evangelio? El Evangelio no son 3 palabras solamente sueltas. El Evangelio es el poder de Dios para la salvación. Es el poder de Dios para la salvación. Y tú y yo necesitamos la salvación. Y deberíamos querer la salvación. El mundo debería querer la salvación. Valorar la salvación. Valorar ese sacrificio de Cristo. Cuando nosotros nos comportamos indebidamente, estamos rechazando, estamos negando, estamos desvalorizando ese sacrificio, ese amor de Dios, vituperando el nombre de Cristo, el sacrificio de Cristo. La iglesia debería ser una iglesia que alabe a Dios, no solamente en los cantos, sino en la forma de hablar, en la forma de comportarse, en su testimonio. Eso debería ser la iglesia, porque hemos entendido realmente que Cristo nos dio ya la posibilidad de reconciliarnos con Dios. Hermano, el segundo tópico es la bendición de ser sepultado. Vemos que el Evangelio es muerte. 1 Corintios 15, versículo 4.
y que fue sepultado. ¿Quién fue sepultado? Acá dice, y que resucitó al tercer día, y que fue sepultado. Vamos a quedarnos aquí. Cristo murió, fue sepultado, para dar evidencia de que sí había una condición de necropsia, de muerte, de cadáver. Nadie lo va a enterrar vivo. Nadie lo va a enterrar vivo. Cristo fue sepultado. ¿Y se le apareció a cuántos? Como a 500. ¿Por qué se le apareció como a 500? Para dar testimonio de que había resucitado. Que sí murió, todo el mundo lo vio en la cruz, lo bajaron, lo sepultaron. Entonces nosotros debemos dejar testimonio de nuestra sepultura, que fuimos sepultados en el Evangelio para una nueva vida, para glorificar a Dios, para andar en los caminos de Dios, para hacer la voluntad de Dios, para que el mundo vea que somos diferentes, que andamos una nueva vida y no andar a la cristiana, a los secretos. Jesucristo dejó testimonio de su evangelio. Murió, fue sepultado. Nosotros morimos al mundo, fuimos sepultados en el bautismo, y esa sepultura significa la confirmación de un hecho, que sí morimos realmente, porque nadie es enterrado con vida. Obtener el proceso de la metamorfosis. ¿Qué sucede cuando somos sepultados, ¿no? Hechos 2:38. Arrepentíos. El que tenía la llave del Evangelio dijo esto: los primeros que iban a entrar en el reino de Dios, que fue 50 días después de la resurrección de Cristo, que se celebraba en Jerusalén la fiesta de Pentecostés. Allí recibieron los discípulos el Espíritu Santo como en forma de lengua de fuego. Empezaron a hablar cada uno en cada idioma. Había más o menos 15 naciones allí reunidas, porque era una fiesta judía, donde le daban gracias a Dios por la cosecha, por las bendiciones. Allí el Espíritu Santo agarró a estos 12 hombres para predicar el Evangelio. Quedó registrado en la Biblia la predicación de Pedro. Pedro lo llevó sabiamente a la conclusión que tenían un pecado, habían cometido un pecado. Éxodo 2:37. Ellos que dijeron: varones, ¿qué hacemos con este pecado? Pedro le dijo: arrepiéntanse, mueran y bautícense, sepúltense cada uno en el agua. El agua siempre ha sido simbolismo de salvación. Moisés fue salvo, o el agua jugó un papel importante en su salvación. Estaban matando a todos los niños y metieron a Moisés en una canasta, y el agua lo llevó hasta la isla de Faraón. Se salvó mucho, por Dios, por supuesto. A Noé fue salvo con su familia por el agua. El agua mantuvo esta arca y trajo salvación. Sabemos que detrás de todo eso está la mano de Dios. Pero vemos acá que Pedro le dice: bautícese cada uno de vosotros. Mientras estamos sepultados en el agua, por eso que el bautizo tiene que ser en sumersión, no en aspersión, no tirando una gotica, sino en sumersión. Cuando estamos allí, hay momentos que la mente se te pone en blanco. En ese momento Dios hace la metamorfosis, o la transformación, o el cambio. Te perdona todos los pecados
y estás listo para recibir el Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo Satanás tuerce las Escrituras? Cuando dice que recibimos el Espíritu Santo sin esa metamorfosis, sin el perdón de pecado, o que recibimos el perdón de pecado en otra condición. Por eso Pablo se lo dice a los Gálatas: si nosotros o un ángel del cielo viene con otro evangelio diferente, que sea maldito, sea anatema, porque no podemos tergiversar el evangelio de Cristo. El evangelio, la llave de salvación, no la podemos cambiar, hermano. Nosotros no estamos llamados para cambiar el evangelio, para cambiar el llamado de salvación, para decir, yo voy a ser salvo bajo esta condición. Hay muchas personas que creen en su propio Dios. Dios me entiende, Dios sabe, Dios conoce mi corazón, y por ahí se van. Están creando su propio Dios. Dios es amor, Dios es misericordia, sí, pero también es justo, también es fuego consumidor. Y Dios no va a manchar en su plan de salvación. Dios no va a cambiar su plan de salvación. Para uno de una forma, para el otro de otra forma, para el que él... Imagínense el arroz con mano, el desorden. Que cada quien tenga un plan de salvación. Y usted va allá afuera y todo el mundo tiene la verdad. Todo el mundo está en los caminos de Dios. Pero están realmente, tienen la llave original. Están sujetos totalmente a la voluntad de Dios. Están totalmente obedeciendo la palabra de Dios. Nacieron bíblicamente. Nacieron con el Evangelio. Se arrepintieron verdaderamente de corazón. Están muriendo. Tuvieron una muerte espiritual y emocional. Fueron sepultados con el propósito legítimo del perdón de los pecados. Hermanos, el tercer tópico es la bendición de resucitar. Dice 1 Corintios 15:4, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces vemos, hermanos, que ese misterio, como dice Colosenses 1:26, que estuvo oculto por generaciones, por siglos. El misterio, ¿cuál era el misterio? El Evangelio, el sufrimiento de Cristo. Eso estuvo oculto. Los ángeles, los profetas, quizás los ángeles no tenían muy claro qué iba a suceder. ¿Por qué esa expectativa tan grande de un cambio ideológico, teológico, de cierta manera cultural en el pueblo de Dios? Ellos preguntaban, indagaban, ¿qué es el misterio? ¿Qué es eso? Pensaban que ya lo sabían todo, pero había un plan de Dios desde antes de la fundación del mundo, dice Efesios capítulo 1, versículos 6 y 7. Un plan de Dios que se iba a cumplir en Cristo Jesús. El misterio, ¿cuál era? El Evangelio. Entonces, hermanos, no quedarse en la sepultura. El resucitar significa que no me voy a quedar allí. La palabra dice que de repente se puede ver la tumba de algún patriarca. O dicen, aquí yacen los restos de quién? De Abraham, de David, esos personajes icónicos de la vida del plan de Dios. Pero no pueden decir, aquí yacen el cuerpo de Jesús, porque Jesús resucitó. Y no pueden decir, hermanos, que usted se va a quedar en el mundo, porque usted va a resucitar, o vamos a resucitar con Cristo Jesús. Amén. Cuando venga la gloriosa venida de nuestro Señor, nosotros vamos a estar allí, resucitados en cuerpo celestial. Y vamos a ir con el Señor
al reino de Dios. Hermanos, entonces el cuerpo en la sepultura, no se queda el cuerpo, volver a la vida con una nueva perspectiva. 2 Corintios 5:17 dice que las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas porque hacen en Cristo Jesús. Está hablando de esa muerte, de ese arrepentimiento, de esa decisión que tomamos voluntariamente. Nadie aquí está obligado a hacer la confesión de fe, la obediencia de fe, y mucho menos perseverar si no lo siente en tu corazón. Aquí todo lo que estamos voluntariamente, no puede ser obligado. Entonces, si es voluntariamente, porque yo quiero agradar a Dios, yo quiero estar con Dios, yo quiero alabar a Dios por su gracia, su amor, su misericordia que ha tenido conmigo. ¿Cómo lo puedo alabar? Con mi vida entera, con una vida conforme a la voluntad de Dios. No volver a morir. Cristo dijo que el que hace su voluntad, el que está en él, no verá más nunca la muerte. Acuérdense que la Biblia, cuando habla de muerte, está hablando de la muerte espiritual, de la separación del hombre con Dios. Cuando dice que estaban muertos en sus delitos y pecados, es porque estaban separados de Dios, no que estábamos muertos físicamente. Entonces esa muerte que habla la Biblia es la separación del hombre con Dios. Y Cristo nos vino a dar vida, porque nos reconcilió nuevamente con el Señor. Hermanos y amigos, quiero que este mensaje se quede grabado en nuestro corazón, que dé fruto en nuestra mente. Llévese este mensaje, los que no se han bautizado nuevamente, que tienen una llave. Dios trajo una llave a este mundo, trajo su reino, y podemos entrar a través del Evangelio, que es la bendición más grande que Dios ha concedido a la humanidad. Entrar en esa promesa de la salvación. Hermanos, si usted no persevera, amigos, si usted no entra y persevera en el reino de Dios, usted va a ser condenado. Suena duro, ¿cierto? Pero mejor que le suene duro ahorita y no el día del juicio final. Cuando haga Jesucristo el juicio, dice Mateo 24, y uno a la izquierda y otro a la derecha. Lo de la derecha, bendito sea al reino del Padre. Y lo de la izquierda, bajo maldición, van a ser lanzados al fuego eterno. Eso lo dice Jesús. Eso lo dice Jesús. Pero también Jesús dice que te ama. También Jesús entregó su vida por ti. También Jesús quiere que tú des el paso adelante. Que cambie tu vida al plan divino. ¿Qué vas a esperar? La muerte llega así. Ustedes saben que hubo un accidente, una tractomula, una mañana. Esa gente ni pensaba, ni estaban enfermos quizás, ni pensaba que iban a morir. Así como ellos, ¿cuántas personas mueren en el mundo todos los días? Ahora, haga una encuesta y sería bueno saber cuántas personas sabían que iban a morir ese día. Creo que quizás por el sentimiento. ¿Cuándo vas a morir tú? Que no hace entender Satanás. Está joven. Hermano, esto es doloroso para mí. Y he trabajado con eso, pero mi hijo, que murió de 21 años, en un accidente, él nos dijo que a los 30 años se entregaba a Jesús. Sano, estudiante, deportista, no llegó a los 30 años.
Entonces, a mí me tocó de cerca esa mentira que hace creer Satanás a las personas. Hermanos, bendiciones. Espero que este mensaje se quede guardado en sus corazones y que Dios nos siga llevando de la mano.